El 22 de abril de 2026, Lamine Yamal se tiró al césped agarrándose la pierna izquierda, 50 días antes del Mundial. Rotura del bíceps femoral, isquiotibial, la temporada terminada. Y de repente, un país entero contuvo la respiración. No solo por el fútbol, por el chico de 17 años que representaba gran parte de las esperanzas de toda una generación. Pero hay algo de lo que apenas se habló en aquel momento. Algo que va más allá de las tácticas, de la presión mediática o de la mala suerte. Tiene que ver con biología, con lo que ocurre dentro de un cuerpo humano cuando la exigencia crece más rápido que la propia maduración del organismo. Lamine tiene 17 años, y a los 17 años el cuerpo humano todavía está desarrollándose. No es una metáfora, es una realidad biológica. Los huesos largos, como el fémur o la tibia, todavía están terminando su proceso de crecimiento. Algunas estructuras continúan madurando, los tejidos siguen adaptándose. Y aunque desde fuera vemos a un deportista de élite capaz de competir contra los mejores del mundo, por dentro siguen ocurriendo procesos propios de la adolescencia. Puede parecer un detalle técnico, pero merece la pena detenerse un momento a pensar en ello. Ese cuerpo está sprintando a más de 30 kilómetros por hora. Está frenando en décimas de segundo. Está cambiando de dirección mientras soporta fuerzas enormes sobre articulaciones, músculos y tendones. Está disputando temporadas que superan los 50 o 60 partidos. Y aquí aparece algo interesante. Nuestro organismo es el resultado de cientos de miles de años de adaptación a un entorno completamente diferente al actual. Estamos extraordinariamente preparados para movernos, para caminar largas distancias, para correr, para trepar, para lanzar, para explorar territorios enormes. Pero el fútbol moderno introduce exigencias muy específicas y extremadamente repetitivas. Cambios de dirección explosivos, aceleraciones máximas, frenadas constantes, impactos, contactos, sobrecargas acumuladas durante meses. La rodilla humana es una estructura fascinante, una auténtica obra de ingeniería biológica, pero también tiene límites. Cuando una articulación soporta grandes fuerzas mientras rota, determinados tejidos pueden verse sometidos a tensiones enormes. Y ahí aparecen algunas de las lesiones más temidas del deporte profesional. Rodri, Carvajal, Militão, Ter Stegen. Son solo algunos ejemplos recientes. Y aunque cada lesión tiene sus propias circunstancias, resulta difícil ignorar que existe un patrón cuando observamos lo que está ocurriendo en el fútbol de élite. El Real Madrid ha sufrido múltiples lesiones graves de rodilla en apenas unos años. Las grandes ligas europeas acumulan miles de lesiones cada temporada. Miles. Y la pregunta interesante no es quién será el próximo. La pregunta es por qué ocurre cada vez con más frecuencia. Sería simplista atribuirlo únicamente a la mala suerte o a una mala preparación física. La realidad es mucho más compleja. Pero la biología tiene mucho que decir en esta conversación, porque el cuerpo humano posee una capacidad de adaptación extraordinaria, pero esa capacidad no es infinita. Hoy los futbolistas disputan más partidos que nunca, viajan más que nunca, están expuestos a más presión que nunca, recuperan menos que nunca. Champions, Liga, selecciones, Mundial de Clubes, competiciones internacionales. Y apenas unos días después vuelta a empezar. Existe una diferencia enorme entre lo que un cuerpo puede hacer de forma puntual y lo que puede sostener durante años. Y aquí es donde volvemos a Lamine. Porque si jugadores plenamente desarrollados ya muestran dificultades para soportar este nivel de exigencia, resulta inevitable preguntarse qué impacto puede tener todo esto sobre un organismo que todavía está terminando de madurar. Los isquiotibiales, los músculos que recorren la parte posterior del muslo, desempeñan un papel fundamental cuando corremos. Son los encargados de frenar la pierna durante cada zancada y soportan enormes tensiones durante los sprints. Durante la adolescencia puede existir un pequeño desfase temporal entre el crecimiento óseo y la adaptación de músculos y tendones. Esto puede generar determinadas tensiones mecánicas y aumentar la sensibilidad frente a ciertas lesiones por sobrecarga. Por supuesto, es imposible saber con exactitud qué factores explican una lesión concreta, pero sí sabemos que la edad, la carga acumulada, la recuperación insuficiente y las exigencias biomecánicas pueden aumentar significativamente el riesgo. Y eso convierte el caso de Lamine en algo especialmente interesante, porque no estamos hablando únicamente de un futbolista lesionado. Estamos observando el encuentro entre una biología que sigue su propio ritmo
y un deporte que cada año exige más velocidad, más intensidad y más partidos. Por cierto, si disfrutas este tipo de análisis donde mezclamos biología, evolución humana y fenómenos de la vida moderna, suscríbete al canal porque es exactamente el tipo de contenido que hacemos aquí. Y hay algo más, porque hasta ahora hemos hablado de huesos, músculos y tendones, pero quizá la parte que más presión está soportando no sea ninguna de ellas. Quizá sea la que no podemos ver, el cerebro. El cerebro de un adolescente todavía no está completamente desarrollado. La corteza prefrontal, una región relacionada con la regulación emocional, la planificación y la toma de decisiones, continúa madurando durante años. Mientras tanto, los sistemas relacionados con las emociones y las respuestas instintivas tienen un protagonismo mucho mayor. Eso significa que la presión, la crítica, el miedo al fracaso o la necesidad de aprobación pueden experimentarse con una intensidad enorme. Ahora imagina lo que supone vivir eso delante de 80.000 personas, delante de millones de espectadores, con titulares que un día te llaman genio y al siguiente cuestionan cada uno de tus movimientos. Nuestro cerebro evolucionó en grupos pequeños, donde la aprobación o el rechazo procedían de unas pocas decenas de personas, no de millones observándote en tiempo real. Imagina a ese cerebro dentro de un estadio con 80.000 personas, con cámaras de todo el mundo, con un país entero esperando que seas el jugador que resuelva el mundial, con titulares que te llaman genio, con titulares que te llaman sobrevalorado, y todo esto a los 17 años. Aquí aparece el estrés, y cuando el estrés se mantiene durante largos periodos de tiempo, el cuerpo también lo nota. Puede afectar al descanso, puede alterar la recuperación, puede dificultar algunos procesos de reparación del organismo, y poco a poco se crea un círculo complicado de romper. Más presión, peor recuperación, más riesgo de lesión, más presión. Quizá por eso las palabras de Lamine tras su lesión resonaron tanto, que tuvo miedo de perderse el mundial. No hablaba como un profesional experimentado hablando de una molestia. Hablaba como un chico que se dio cuenta de que su cuerpo tiene límites, y que esos límites no los decide él, ni su entrenador, ni el club. Los decide la biología, porque detrás del futbolista había algo que todos reconocemos. Un ser humano descubriendo que incluso el talento más extraordinario sigue estando sujeto a las mismas leyes biológicas que el resto de nosotros. Lamine se recuperó. Llegó al mundial. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Por cuánto tiempo puede un cuerpo sostener este ritmo antes de que la biología diga basta? ¿Y cuántos jugadores tienen que romperse antes de que alguien mire el calendario y entienda que el problema no es el cuerpo? Que el cuerpo funciona exactamente como fue diseñado. Que lo que no funciona es lo que le estamos pidiendo que haga. El cuerpo no entiende de mundiales, no entiende de contratos millonarios, no entiende de expectativas nacionales, entiende de estímulos, de carga, de recuperación, y cuando lo empujas más allá de lo que puede dar, simplemente se rinde, no por debilidad, por diseño, porque el dolor es un mensaje, y la lesión es el mensaje final cuando nadie escuchó los anteriores. Y ahora dime en comentarios, ¿crees que el fútbol moderno va a cambiar o vamos a seguir viendo cómo se rompen los jugadores? Leerte también forma parte de este camino.